Estamos en Nehemías capítulo 10. El domingo pasado terminamos el 9 y en el 9 ellos hicieron un compromiso, todo el pueblo se comprometió. Y en el versículo final ellos dicen: nosotros hemos firmado un pacto en el cual nos hemos comprometido con Dios. Hoy el título se llama 2017, hagamos un pacto con Dios. En este capítulo 10 hay dos elementos vitales, dos grandes elementos vitales hay en Nehemías capítulo 10. Y el primero es los que se comprometieron. Dos elementos vitales hay en Nehemías capítulo 10. El primero tiene que ver con los que hacen el pacto. Cuando uno va a hacer una escritura, un documento legal, lo primero que dice el abogado es quiénes comparecen. La parte que está vendiendo, la parte que está comprando o la parte que se está comprometiendo a hacer algo. Entonces, el segundo elemento es los términos del compromiso. Vamos a suponer que yo me comprometo a comprarle una casa a ella. Ella me está vendiendo una casa a mí. Entonces comparecen ahí el abogado, fulano de tal, ante mí aparece Juana Banana y Juan Camaney, de tal domicilio, de tal DPI, para los acuerdos siguientes. Comprar una casa y ahí dice cómo se la voy a pagar. Esos son los acuerdos, con cheque de banco número tal y que no sé qué y que se va a inscribir. Esos son los acuerdos. Eso tiene Nehemías capítulo 10. De hecho, Nehemías capítulo 10 es una escritura, es un documento legal. Este documento legal tiene dos cosas: los que se comprometen y los términos del compromiso. El versículo 1 comienza diciendo: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Alcalías, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, y así sigue hasta el versículo 28. Y ahí da una lista de 84 personas. En realidad esta alianza es un pacto, es una escritura legal. Y este capítulo 10 va a describir detalladamente el compromiso que ellos hicieron. Según la Biblia, después de haber leído y que habían comprendido la escritura, porque yo les expliqué el domingo pasado que habían pasado 20, 30, 40, 50 años, que muchos de ellos nunca habían oído la Biblia. Y ahora que la oyeron, su corazón se enterneció, su corazón se comprometió. Porque, hermanos, a veces estamos aquí, pero venimos porque hay que venir. Pero sentirlo en mi corazón de decir: yo voy a ir realmente a adorar al Señor porque me nace en lo profundo del corazón. No. A ver, ¿qué dice el viejo pelón ese otra vez? A ver, con qué no se envuelve. No, hermano, es usted con Dios. Y aquí fue Dios el que le habló al pueblo. Eso es lo que hay que entender, que no es el que se para a predicar. Hermanos, cuando yo iba a mi iglesia donde yo me convertí, yo cada domingo iba con la ilusión a ver qué me va a decir Dios, no a ver qué me va a decir mi pastor, a ver qué me enseña ese Señor. No, yo iba con la ilusión: ¿qué me va a enseñar el Señor a mí? Y ojo, yo llevaba un cuaderno, yo apuntaba todos los domingos, escribía las predicaciones. Y escuchen, como yo era aventado, día lunes yo daba un estudio bíblico donde yo trabajaba. Yo llegaba a las 7 de la mañana al gobierno donde yo trabajaba y ahí tenía un grupito y yo les daba el estudio bíblico. ¿Y qué cree que les daba? Lo que el pastor había predicado. Yo, como lo llevaba todo apuntado, el lorito lo repetía otra vez. Y así fue como yo llegué a aprender a predicar, hermanos. ¿Y sabe por qué es importante esto?
nosotros, cuando nos preguntan a media semana, ¿qué tal estuvo el mensaje? Brutal, vieras, qué lindo estuvo eso, José. Yo hasta lloré como a medio mensaje. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo bueno esa cosa. Se nos olvida. Pero si usted lo apuntara, si usted en la puntita de su Biblia apuntara ahí en una orilla, aquí Dios me dijo tal cosa. Esa cosa se vuelve brutal, hermanos. Porque entonces usted tiene la palabra de Dios misma en su corazón. Ahora, esta gente estaba bien claro que era lo que estaban firmando. Porque estas personas sabían que un pacto era una cosa seria, según Eclesiastés 5, 4, 6. Porque dice, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ellos sabían el pacto que habían hecho con Dios, porque ellos mismos sabían, o por lo menos habían escuchado, habían entendido que Dios en el pasado había hecho un pacto con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que de la simiente de él nacería el Mesías, que los hijos de él serían como las estrellas, que serían como los granitos de arena del mar. Con Moisés, cuando Dios le dio las leyes al pueblo. Con David, que de él nacería el Mesías, que nunca se apagaría la luz del trono de Israel. Dios se lo prometió a David. Ahora, recuerde que Dios es un Dios de pactos. Y a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Póngame atención. Póngame atención. Cuando usted y yo hacemos un pacto con Dios, aunque usted y yo no lo cumplamos, Él sí lo cumple. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Su esencia es de fidelidad, de lealtad, de justicia. Él no miente. Usted y yo nos arrepentimos. Ay, ¿para qué dije que yo iba? Uy, no me acordaba yo que viene el cumpleaños de la Lucila y esta me pidió que le comprara un vestido. ¿Y ahora yo qué hago? No es bocón, Dios no. Dios lo que promete lo cumple. Si Él le ha prometido que lo va a sanar, lo va a sanar. Si Él le ha prometido que le va a dar un trabajo, se lo va a dar. Usted y yo somos los que no cumplimos. Ahora, si usted ve cómo comienza este capítulo, diciendo que Nehemías, el gobernador, es el primero que firmó el documento. ¿Por qué? Porque los líderes debemos ser el ejemplo. Un líder, un maestro de escuela dominical, no puede pedirle a alguien que haga algo si él no está dispuesto a hacerlo. Y por eso usted va a ver en toda la Biblia que Dios, en la persona de Jesucristo, nunca le va a pedir que haga algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. Nehemías es el ejemplo de ponerse primero a firmar. Y de los versículos 9 al 13 dice, los levitas firmaron. ¿Qué quiere decir eso? Todos los líderes religiosos. Y luego del 14 al 27, los jefes del pueblo firmaron. Todas las cabezas del pueblo. O sea que no solo los gobernadores, no solo los políticos, no solo los líderes sociales, políticos, también firmaron los líderes religiosos y ahora firmaron los cabezas del pueblo, los que eran los príncipes. Habían príncipes por cada tribu. Y del 28 al 31, los que juraron que cumplirían el pacto fue todo el resto del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres, hijos, hijas, toda la familia hizo un compromiso. Para hacer un compromiso con Dios no hay edad. Lo que se requiere es un corazón y un entendimiento.
ellos hicieron en este pacto? Número uno, cumplir con la palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te será bien. Amén, hermanos. Y en el versículo, mire, ese es el primer compromiso: cumplir la palabra. Lea su Biblia. Ya le dije, comience en su casa un altar familiar. ¿Cómo lo comenzamos? Comience usted solo si nadie quiere. Chepa, vení, leamos. No quiero, voy a ver la novela. Comience usted solito. Papá, vení, leamos. Ay, yo no voy a ver ahí. Comience usted solito y va a ver que Dios le va a dar poder, autoridad al que comienza a buscar a Dios. Sea un niño, sea un joven, sea el abuelito, sea la abuelita, ese le va a dar el poder espiritual. Ay, es que yo miro esta serie. Mire, la verdad, ahora usted puede ver la tele a la hora que quiera. Antes solo había televisión desde las 7 de la mañana para las 12 de la noche. Ahora a la hora que usted quiere ver. Y hay gente que está enviciada en eso. Hay gente que amanece viendo televisión. ¿O estoy mintiendo? No. Hay gente que está enviciada en eso. Lea su Biblia. La persona que lee la Biblia pone luz en su corazón. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es un arma de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Yo ya le he contado en varias oportunidades cómo fue que su servidor se convirtió. Yo era borracho, pícaro, de todo lo que usted quiera. Y yo escucho en la televisión que Ríos Montt dijo, le preguntó a uno de la prensa que por qué había tanta corrupción en el país. Eso no es de ahorita, toda la vida ha habido eso. Y él dijo, lea Éxodo 20. Yo dije, este viejo, ¿por qué lo mandó a leer Éxodo 20? Pero el que fue a leer Éxodo 20 fui yo. Y esta noche me leí todo Éxodo y a la siguiente noche me leí todo Números. En un mes completo yo me leí toda la Biblia. Y eso hizo que yo me convirtiera. A mí nadie me evangelizó, nadie me invitó a ir a una iglesia. Cuando yo fui a la iglesia el segundo, tercer domingo, yo caí de rodillas ahí. Yo no esperé ni que terminaran la predicación, yo caí de rodillas. ¿Y qué fue lo que me hizo cambiar a mí? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Esa misma palabra de Dios que dijo hágase la luz, es la misma que lo va a sanar a usted, es la misma que lo va a restaurar, es la misma que lo puede hacer un milagro en su vida. Sea quien usted sea. Usted escuchó el testimonio de Iván decir que ahí hay asesinos que han venido a los pies de Cristo. Porque a Cristo no le importa quién es usted. Él murió por usted. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito. Que Dios no sabía lo pícaro que era. Él ya sabía. Y hermanos, qué lindo, anoche leyendo un salmo con mi esposa, que era nuestro devocional, Salmo 22. Hermanos, yo siempre he leído ese salmo, pero anoche me caló un versículo. Jesús dice, puedo contar, porque ese es un salmo de Jesús. Jesús es el que está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Me han golpeado de tal manera, dice, que puedo contar mis huesos. O sea, está tan golpeado Jesús que siente dolor en cada parte de sus huesos. Hermanos, la palabra de Dios es linda, es maravillosa, pero usted tiene que leerla. Enamórese de Jesús por la Biblia, enamórese del Señor y ya va a ver, escúcheme esto, cuando usted empieza a leer la Biblia con amor, usted se enamora de su esposa, usted se enamora de sus hijos, usted se enamora de su mamá, de sus abuelos, usted se va a enamorar de la gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el amor de Jesús en su corazón. Usted
usted tiene menos palabra de Dios en su corazón, usted tiene más oscuridad. Usted tiene menos Biblia en su corazón, mira hacia el marido con recelo, ya vino este viejo. ¿Dónde andará esa vieja? ¿Por qué? Porque usted no tiene Biblia en su corazón. En cambio, cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted se enamora de Jesús, se enamora de su esposa. Y usted ya no dice dónde estará esa vieja, dónde estará mi terroncito. Dice, usted está enamorado. Usted se enamora de sus hijos. Usted empieza a amar a sus hijos. Amén, hermanos. El segundo compromiso era no mezclarse. Y eso está en Deuteronomio 7, 1 al 3. Y por tiempo yo no voy a ampliar más eso. Corintios 6, 14. Y guardar el día de reposo. Levítico 25, 3 y 4 y 20 al 22. Y finalmente Ageo 1, 4 era el apoyo económico. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, dice, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto es que no tenemos voluntad para las cosas de Dios. Hermanos, los términos del compromiso eran los siguientes. La Biblia tenía, por lo que ellos llamaron Biblia, estaba dividido en 3 secciones: leyes y mandamientos. Usualmente se refiere a los 10 mandamientos, todas las leyes que ellos tenían que cumplir. Y estos debían ser escuchados, guardados y puestos en práctica. O sea, la Biblia debe ser escuchada, guardada en el corazón o memorizada y ponerla en práctica. La segunda cosa eran juicios y decretos. Los juicios y decretos, ellos tenían un sistema en que tenían que garantizarse que la ley se cumpliera. Entonces tenían líderes que impartían la justicia. Y la tercera cosa eran estatutos y ordenanzas. Estos estatutos se refieren a ciertas leyes específicas y que tenían que ver con un cumplimiento y fechas. Por ejemplo, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las enramadas, tenían una fecha. El día de Yom Kippur, todas estas cosas eran fechas que ellos habían establecido para definirlas y que de alguna manera definían costumbres importantes. Número 1, tenía que ver con la familia. Las leyes que ellos tenían definían claramente que ellos no se podían mezclar con otras familias que no fueran del pueblo de Israel. Para nosotros, ¿qué sería? Que no son cristianas, y nosotros cometemos el mismo error que ellos, que nuestros hijos, nuestras hijas se paran casando con personas que no son de Cristo. Y entonces nosotros mismos traemos un conflicto a nuestra casa. Nosotros, ay, es que pobrecita, es buena persona. Ay, hagamos misericordia y traigámosla a la casa. Mentira. Cuando usted y yo hacemos eso, el precio que pagamos es muy alto, hermanos. Porque nosotros hemos permitido que nuestros hijos se hagan novios, novias, o parejas, o casados de gente que no es creyente.
Pastor, ¿y qué tiene de malo? El precio que usted va a pagar es muy alto. El dolor que usted y yo sufrimos cuando nuestros hijos se casan con gente que no es del pueblo de Dios. La primera cosa, los alejan de Cristo. ¿Por qué Salomón cayó? Porque se juntó con mujeres paganas. Por otro lado, el día de reposo, ese era un sagrado. Y nosotros, hermanos, fíjese que era tan respetado el día que ahí en ese capítulo, usted lo lee detenidamente en su casa, el compromiso era que iban a cerrar las puertas y no iban a permitir que nadie vendiera ni comerciara en ese día. Nosotros no es que tenemos comercio aquí, pero fíjese pues, en la cultura, por ejemplo, de estos americanos, ahí en la iglesia de Don Marcos o en la iglesia del pastor Paul, el que vino a predicar para el aniversario, ahí comenzando el culto y cierran la puerta, hermanos. Cerrada la puerta. Pregúntele a Iván si quiere, porque ahí hemos predicado. Comienza el culto y cerrada la puerta. No es que tocan la puerta. No, ya entra hasta el otro culto si usted quiere entrar. No es aquella entradera y salidera y que viene. No, hermano, ahí el diácono ahí va afuera. Quiere comer, va a comer afuera. Aquí vino a adorar al Señor. De eso está hablando ahí, del respeto, de la adoración. Qué triste que Iván nos tenga que venir a contar que en la cárcel respetan más el culto que nosotros. Es una llamada de atención, hermanos. ¿Cómo va a ser eso que un preso dice que uno que esté ahí en el culto le mete un palanganazo ahí al que no respeta? Yo tengo que traer unos 3 diáconos de la cárcel, hermanos, que vengan aquí. Yo les pago que vengan a poner orden. A que no, Taseo, a que no. Debe ser del corazón, hermanos. Amén, hermanos. Sea Cristo bendito, hermanos. Mire pues, entonces ellos hicieron todos estos compromisos de guardar y también se comprometieron a cumplir la ley, pero también dice obligaciones para el templo. Ahora, esto ellos lo agregaron, fue una decisión de ellos. Dice el versículo 32 de Nehemías, miren lo que dice. Nehemías capítulo 10, versículo 32. Dice, fíjese pues, lo que se comprometieron ellos. Nos impusimos además por ley. Oiga esto. Estaban tan emocionados, estaban tan comprometidos. Eso no estaba en la ley. Pero ellos dijeron, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y la ofrenda continua para el holocausto, etcétera, etcétera. La tercera parte de un ciclo eran 4 gramos de plata. Esto es, cada persona se comprometió a dar 4 gramos de plata cada año para ese sostenimiento. El pan de la preposición era un pan que ahí ponían y que nadie tocaba. Nadie lo tocaba. Era una ofrenda que se la daban a Dios y nadie lo podía tocar. Se recuerda cuando David llega con aquel montón de gente y van muertos de hambre y el sacerdote le dice, lo único que hay es el pan de la preposición. Y él le dijo, danos aunque sea eso, le dijo. Y le dijo, no te lo puedo dar a menos que ustedes se hayan cuidado de no haber estado con una mujer en los últimos 3 días. Nuestros vasos están limpios, le dijo David. Y Jesús mismo, óigame, Jesús mismo citó este pasaje, porque dijo, ¿acaso no habéis entendido que es más importante el amor, la gracia, la misericordia? ¿No iba David con hambre y le dieron los panes de la preposición, los cuales
Esos panes eran intocables. Y la gente los tenía que poner ahí y nadie los podía tocar. Pero Jesús dice, ustedes son más importantes que las leyes mismas. ¿Por qué? Por el amor. Hermano, usted vale mucho. Usted no tiene idea cuánto vale a los ojos de Dios. Todos los que estamos aquí somos tan malcriados y Dios nos ama, Dios nos cuida. Mire, pasan accidentes, matan gente, yo oigo los testimonios. ¿Y acaso usted Dios no lo ha guardado? No, usted el mismo Manuelito contó que con la pistola le hacían ahí y no lo tocaron. Ni el celular le quitaron, que le digo, esa tontera no sirve, y se lo devolvieron. Pero eso es Dios cuidando, hermano. Ahora, mire, hermano y hermana, usted y yo no seamos sinvergüenzas. Porque si Dios nos cuida, obedezcamos lo que dice la palabra. Iván lo dijo de otra manera más bonita. ¿Qué necesidad tiene usted de ir a oler los colchones del San Juan de Dios? ¿Qué necesidad tiene usted de ir a parar a la cárcel? A mí nunca me van a agarrar. Sí, pues. Y miren, hermanos, con mucho amor le digo, con mucho amor. Nosotros vivíamos con mi esposa en Cipresales y después de predicar aquí, yo me emociono, es una adrenalina que se sube, usted no tiene idea. Cuando termino yo que salgo de aquí, yo me quedo bien aguado, pero aguado, digo, vámonos a la casa, yo me quiero ir a, no, que vayamos, yo no quiero ir a ningún lado, si yo estoy aguado, hermano. Usted no tiene idea la energía de pararse aquí a predicar. Yo me fui a la casa ese día y yo me quedé dormido, aguadito. Y yo me desperté, tuve un sueño. Que la señora que vivía enfrente de mi casa se iba a morir y Jesús me dijo, ve a hablar, porque se va a morir. ¿Y cómo voy yo y le digo, mire, dice el Señor que si usted acepta porque se va a morir? Y yo vengo y le digo a mi esposa, mira, fíjate que el Señor dice, vas a tener que ir, me dijo mi mujer. Sí, bonito, vas a que vas a yo, bonito, vas a tener que ir, me dijo. Y como le entro, le dije, pues no sé, pero vas a tener que ir. Pues yo le digo, que la señora con un gran altar de una gran virgen así enfrente. ¿Y cómo le digo que tiene que recibir a Cristo? Pues le tuve que decir, hermano. Y le dije, el Señor Jesús me ha mandado porque me dijo que usted necesita entregarle su vida. A mí esas cosas no me gustan. Yo respeto a ustedes los evangélicos, pero eso yo no quiero saber nada. Y cabal la voz, usted que me dijo, decir cómo quiere venirse, enferma o caminando. Y yo otra vez, y como hago, Señor, tenés que decir. Y yo le dije, dice el Señor, que o viene caminando o va a tener que venir enfermo. Yo le tuve que decir, hermanos. Y hermanos, ¿quiere tomar café? Yo como le decía, que si yo no había llegado ahí por tomar café. Nos tuvimos que tomar el café, hermanos. Ella me dijo, mire, yo le agradezco, pero yo con ustedes, los evangélicos, no quiero nada. No es conmigo, es con Dios. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es que usted reciba a Cristo, porque yo ya lo tengo. Hermanos, no pasaron 3 meses cuando la señora me fue a tocar la puerta. Ore por mí. ¿Qué tiene? Le dije, cáncer. Tengo leucemia y es terminal. Hermanos, ahí donde está sentado el hombre, ahí vino a aceptar a Cristo. Ahí se vino ese jueves en la noche conmigo, ella, y ahí en ese cuartito, cuando tenía la puerta de este lado, ahí fuimos a orar, ahí le entregó su vida a Cristo. Iván lo dijo en su testimonio. ¿Cómo usted quiere venir a los pies de Jesús? ¿Con qué olor, en qué caballito se quiere venir, pues? ¿En qué caballito? ¿En ambulancia? Yo quiero irme acostado con el Señor. En la ambulancia se lo van a traer, papá. ¿O no? Y mire, y es que la caña de pescar del Señor es maravillosa.
maravillosa. O usted se viene en red, va, chilero, ahí el pescado medio viene así, va, pero con el, o no, porque el Señor lo va a pescar, o no. Amén, hermano, sí me capta, me capta. Quiere venir con un anzuelo hasta el petate. Amén, hermano, así es. No hay de otra. Y miren, hermanos, el día que la señora esta murió, nos mandó a llamar y dijo: yo estoy profundamente agradecido con ustedes, no tengo cómo pagarles, no hay manera. En unos momentos yo voy a estar en la presencia de Jesús. La señora lo dijo. Y miren, hermanos, se sentía un aire dulce esa noche ahí. Yo he sido miedoso para eso de los muertos y esa. Créame, pero yo me sentí ahí, que ahí estaba la presencia de Jesús en ese cuarto. Y dijo: yo sé que en un par de horas voy a la presencia del Señor. Y se murió la señora. Y dijo: y ya di la orden que no los vayan a despertar ni a molestar, sino que hasta las 7 de la mañana les avisen que yo ya partí con el Señor. Y partió esa noche, hermanos. Y nos arrodillamos allí en ese cuarto y fue un momento lindísimo, maravilloso, en la presencia del Señor. Pero usted podría vivir más tiempo. Usted podría gozar más tiempo. Pero usted y yo, el problema es que nos rebelamos. Dios nos da, nos prospera y nosotros agarrados. Mire, habían obligaciones para la leña y las primicias. Que la leña dice que el fuego tenía que estar permanentemente. Entonces en Suertes tenían leña permanentemente. Pastor, ¿y usted aquí para qué quiere leña? No, si ahora aquí se llama cera líquida, se llama trapeador. Esa es la cosa. ¿O no? O se llama ofrendas de canastas de amor para cuando una familia no tiene para comer. Esa es la leña ahora. Ese es el fuego permanente. Y el fuego permanente no es más que el amor de los cristianos por una persona que se llama Jesucristo. Pero cuando usted y yo nos reservamos el no poner por obra los mandamientos del Señor, nos pasa lo mismo que les pasó a ellos. Ahora, hermanos, lo último eran las obligaciones sobre el diezmo. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención. En el Antiguo Testamento era el diezmo. En el Nuevo Testamento Pablo dice: dieron más allá de sus fuerzas. Eso dice el Nuevo Testamento. O sea que también dice 1 Corintios: cada uno debe dar según haya prosperado. O sea que si usted prosperó, debería dar mucho más. Mucho más. Pero, escuchen, en nuestra iglesia nunca hemos ido tras de nadie. Yo nunca voy detrás, hermano, y a Dios su diezmo. Así como hay en algunas iglesias que allá en Zacapa, que conozco un señor que es pastor de una iglesia, va con los hermanos entre semana. No llegó el domingo, le dice: mire, aquí tengo en la lista que usted no dio su diezmo. Ay, pastor, no he tenido, fíjese que como no me ha caído nada. Y es el pastor así para un lado: mira, pero allá está una gallinita, me la debería de dar, dice, va. Hermano, yo no creo que así sea la cosa. La cosa debe ser por amor, ¿o no? Porque voy a preguntar, ¿no es cierto que usted el gasto en su casa lo da por amor? ¿O no lo da por amor? ¿O no? ¿Lo da por amor o no? ¿O lo da por amor o no? Usted ama a su señora, usted ama a sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O lo da así: ahorita te ve esa babosada? ¿Así le dice usted a la mujer? A ver si te alcanza para la leche de ese panzón que no se llena. ¿Así llega usted a la casa? No, ¿verdad que no? Porque usted, si se enferma un hijo, con amor da, ¿o no? Anda viendo cómo consigue, ¿sí o no? ¿Está conmigo o no? ¿Me sigue o no? ¿Usted le da al Señor por amor? ¿Sí o no? ¿Cuánto le dan al Señor por amor? ¿Y entonces por qué no le ha dado? Ah, que sí.
porque entonces no hay mucho amor, hermanos, ¿o no? ¿O no? ¿Ah? Y ya les conté la historia de aquel cuando está con la traida y él solo carga para un agua y le dice, la compra y le dan ay, que así las patojas se sacan, ay, qué calor, ¿verdad? Y se paga el calor. ¿Quieres una agua? Así dice, y le compra y la patoja así, usted no va a tomar, y aquel patojo, qué grande chorro de sudor así. Pero como ya no tiene pisto, le dice, yo acabo de tomar una. Le dice, ay, no se ha dado nada. Pero por amor le compra la chava, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ilusionado. Está como que chorizo en carnicería, bien colgado. ¿A que sí? Pero cuando uno ama, hermanos. Y escúcheme esto. Dice, llevará el diezmo del diezmo. Aquí le está hablando a pastores, a líderes, a maestros, a líderes de alabanza, a líderes de... ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que dar nuestro diezmo. Un pastor que no da sus diezmos es sinvergüenza. Porque si el pastor le dice a la iglesia que hay que dar y él no da, él es un gran mentiroso y un gran pícaro. Nosotros debemos ser el ejemplo y no solo dar nuestros diezmos, darle a la gente. Si yo tuviera a mi mamá ya no está conmigo, pero yo debo darle a mi mamá, a mi tío, a mi primo, a alguien en mi casa que se recuerdan que Jesús mismo fue con una persona y le preguntó, no te puedo dar, dice que le decían a la mamá, porque lo que tengo es consagrado para el Señor. Y dijo, ¿de qué sirve que le den al Señor si a su mamá no le dan? Dijo el Señor Jesús. Eso es igual para un hermano aquí en la iglesia, hermano. Por eso ustedes han visto que yo soy el primero, que los jóvenes son un campamento, aquí está. Entonces quito de mis diezmos y voy para allá. No se vale, eso ya es. ¿Acaso que usted le dice al de la empresa eléctrica, le dice, mire, este mes le voy a dar al del agua a usted le voy a dar hasta el otro mes? ¿Qué le dice el de pago? Papadito, yo le corto el agua, le va a decir, o no, o no, o no. Y aquí está uno de pago. ¿Qué le va a decir el de pago? ¿A mí o me pagas mi agua o me vale si pagas o no la luz? ¿O no? Iguales. ¿Y ustedes creen que el Señor es menos que pago? ¿Y usted cree que el Señor es menos que la empresa eléctrica? ¿Y usted cree que el Señor es menos que el chungo celular que usted anda ahí cargando? Pues dice, ay, es que el celular si no lo puedo dejar de pagar yo. Si no, ¿cómo me mensajeo yo con el huicho? ¿Ah? Hermanos, Dios es más importante que cualquier cosa que usted tenga como prioridad. Ahora, ¿qué nos llama el Señor? A dar con gozo, no por necesidad, dice la Biblia, a dar por gratitud, no porque me están pidiendo. Si eso debe ser una cosa natural del corazón. ¿Y qué más? A darlo con amor. Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. ¿Cuáles son los desafíos entonces para este domingo? Cumplir la palabra, lea la Biblia, no se mezcle con otra gente, no permita que sus hijos hagan alianzas con personas incorrectas. Guarde el día domingo, hermano Iván, lo digo aquí, trate de estar en la escuela dominical. Y ahogándonos, venimos para el culto, venga temprano, madrugue. Es que el domingo yo hago tal cosa, déjelo ahí tirado. Pregúntele, ¿dónde está hermana Francisca? ¿Dónde está hermana Francisca? ¿Dónde está? ¿Dónde está hermana Francisca? ¿Dónde está? No, pero no Chica dos Silva, la otra Francisca. Ahí está la hermana Francisca. Ahí está la hermana Francisca. Pregúntele, esta mujer torteaba de lunes a domingo. Y con Jorge Meléndez fuimos un día a su casa. Y le dijimos, ¿por qué no vas el domingo a la iglesia? Y ella dijo, porque domingo es el día que yo más tortillas vengo. No le digo. Nosotros vamos a orar que vendas el doble. Óigame, vamos a orar que vendas el doble. Y ella dijo que después nos dio testimonio que el día sábado y el lunes vendió
fueron llevados cautivos. Póngame atención, por favor. ¿Sabe por qué los llevaron cautivos? Porque el sexto año se enriquecían tanto y entonces el 7 démosle más. ¿Y sabe qué es ese problema? Yo sé que usted y yo queremos tener en la sala una gran tele, no así. Usted quiere tener una gran animal así, ¿ve? Que hasta así le cueste meterla así en la sala, la televisión, ¿va que sí? Porque usted cree que al tener esa gran tele, usted va a ser feliz. Pero eso no es cierto. Si yo tengo una gran refri así, de 2 cuerpos, mire que hasta me tenga que hacer así para atrás, entonces yo voy a ser feliz. Mentira. Y eso le pasó a Israel. Cuando su corazón esté en lo material, cuando yo tengo una gran cama así, me va a revolcar, hundido va a quedar ahí, papá, enfermo va a quedar. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. Ahora, quiero aclararle, yo no le estoy pidiendo ni un centavo, porque el Señor no necesita ni mi dinero ni el suyo. Lo que Dios necesita es el corazón suyo. Amén, hermano. Cuando su corazón está listo, entonces Dios va a hacer milagros en su vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sea Cristo bendito, hermanos. Vamos a orar, pues. Vamos a orar.